Bueno, para hablar del río Bogotá, en primer lugar y rápidamente, recordar qué es lo que ha planteado el Polo sobre la política ambiental del alcalde Peñalosa. Nosotros la hemos caracterizado como la política del negocio socio. Con los recursos naturales de Bogotá, con la estructura ecológica principal de Bogotá, el alcalde Peñalosa está montando una serie de negociados para beneficiar a un grupo minoritario de personajes muy cercanos al alcalde Peñalosa, como lo que sucede, concejal Jorge Torres, con la reserva Van der Hamen. Recordemos cómo allá lo que quiere hacer el alcalde Peñalosa es destruir esa reserva, urbanizarla en contra de los criterios científicos y de los estudios que se han hecho a lo largo de estos últimos años, y todo eso en beneficio de los compadres del alcalde Peñalosa que le financiaron la campaña. Caso aberrante de corrupción. Lo mismo sucede, lo voy a demostrar a lo largo de mi intervención con el tema del río Bogotá. Pero antes que todo, explicar por qué decimos que es el negocio socio. Porque la política ambiental debería tener como prioridad la conservación, el cuidado, el buen aprovechamiento incluso de los recursos naturales de la ciudad. Así debería ser la política ambiental en Bogotá. Sin embargo, lo que hace el alcalde Peñalosa es utilizar estos recursos naturales, los ecosistemas de la ciudad, para montar grandes negociados, con una visión absolutamente cortoplacista, y es buscar resultados inmediatos de esas políticas que enriquezcan a unos grupos de poder que están detrás de las políticas que quiere imponer al alcalde Peñalosa, que es la misma lógica de las políticas ambientales que se han impuesto en el país por imposición de las medidas y de las órdenes de organismos internacionales manejados por Estados Unidos. Cuando yo digo esto, la gente dice, no, pero este sigue hablando de colonialismo y de imperialismo y ese tipo de cosas. Bueno, ustedes ya vieron la vergüenza que hizo el presidente Duque en la última semana. Estados Unidos, el gobierno de Trump, intentando someter a la justicia colombiana. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno colombiano? En lugar de salir a rechazar de manera contundente esa intervención de Estados Unidos en los asuntos internos del país, sale la vicepresidenta de Duque a arrodillársele a Trump. Qué vergüenza tener esos gobernantes que no defienden la dignidad y la soberanía nacional de los colombianos. Y lo mismo sucede con la política ambiental. Es buscar cómo desde el gobierno nacional y aquí en Bogotá desde el gobierno distrital se montan grandísimos negocios para el capital extranjero en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos. Es lo mismo que sucede en el páramo de Santurbán, por ejemplo. Un páramo que no se debería tocar para extraer el oro que hay allá, pero que el gobierno de Duque se está moviendo para otorgarle la licencia ambiental a la multinacional Minesa. O es lo mismo en toda la discusión del fracking. Absolutamente demostrado que el fracking tiene un enorme riesgo para los ecosistemas del país, particularmente para las aguas subterráneas, y el gobierno de Duque cómo se va moviendo para de a poco y a cuentagotas ir abriéndole el camino al fracking en Colombia. Y es lo mismo que sucede con el tema del río Bogotá. Ya el concejal Celio Nieves mencionó que la CAR, por solicitud del gobierno de Peñalosa, redujo la zona de manejo y preservación del río Bogotá. O sea, es una zona que no debería tocarse, incluso que es zona de inundación del río Bogotá y que se había definido en un determinado tamaño y ya la redujeron. ¿Por qué la redujeron? Es la pregunta del millón. ¿Saben por qué es? Para montar el negocio inmobiliario de Ciudad Río, para urbanizar toda la ribera del río Bogotá, con los riesgos que eso tiene, no solamente para el río, sino para la gente que vaya a vivir en Ciudad Río. Y nos dicen, no, es que hicimos un estudio que nos demuestra que por las obras hidráulicas, de adecuación hidráulica que hace poco hizo la CAR, entonces que en 100 años es muy poco probable que esas zonas se inunden y por eso es que vamos a construir allá. Lo mismo dijo el alcalde Peñalosa en su primer gobierno en el caso de la urbanización del Recreo en Bosa. ¿No dijo lo mismo él? ¿Que no había posibilidades de que eso se inundara? ¿Y qué fue lo que sucedió en el año 2011, colegas? ¿Qué fue lo que hizo? Eso fue, lo hizo Samuel Moreno, doctor Jorge Torres, pero quien dejó ese POT listo para urbanizar allá, ¿quién fue? ¿Y quién inició con la urbanización del Recreo? ¿Quién fue, doctor Jorge Torres? Ya que ahorita me interrumpió, ¿quién fue? No, como usted me interrumpe, yo le pregunto, ¿quién fue? ¿Quién fue? Enrique Peñalosa, muchas gracias. ¿Y qué sucedió 10 años después, doctor Jorge Torres? Que se inundó todo eso,
con todas las afectaciones para los residentes de Bosa del Recreo. Pero Peñalosa en su primer gobierno nos dijo, no se preocupen que allá no va a pasar nada y eso lo podemos urbanizar. Y lo mismo nos está diciendo ahora para el proyecto de Ciudad Río que quiere dejar amarrado en el plan de ordenamiento territorial. Y esta es la misma lógica, la lógica del negociado, la que se impone en un proyecto muy grave sobre el cual me voy a detener, que es lo que Peñalosa denomina el Parque Regional de Tominé, en el embalse de Tominé, que está en la jurisdicción de 3 municipios, Guatavita y Sesquilé. ¿Qué es lo que quiere hacer allá el alcalde Peñalosa? Algo parecido a lo que quería hacer en el embalse de San Rafael y que afortunadamente fue suspendida esa licitación. Más que un parque, es como una especie de proyecto inmobiliario en el marco de un parque de diversiones que quiere hacer en el embalse de Tominé el alcalde Peñalosa, con recursos de la ciudad que se quiere gastar por fuera de su propia jurisdicción. Primero que todo, la importancia del embalse de Tominé y su relación también con el río Bogotá. El embalse de Tominé es uno de los embalses de la cuenca del río Bogotá y el espejo de agua abarca alrededor de 3.725 hectáreas que representan casi el 70% del volumen de agua útil de los embalses de la cuenca del río Bogotá. O sea, estamos hablando de un embalse bien importante y en lo que tiene que ver con el río tiene 2 funciones muy importantes. En primer lugar, regular la calidad del agua que es tratada en la planta de Trivitoc o mejorar la calidad del agua que llega del río Bogotá a la planta de Trivitoc. Porque el embalse de Tominé descarga sus aguas que almacena en el río Bogotá y como son aguas que vienen más limpias de las que vienen del río Bogotá, hace más fácil todo el tratamiento y potabilización del agua en la planta de Trivitoc. Y la segunda función de este embalse, también bien importante, es ser un regulador del caudal del río Bogotá. ¿Por qué? Porque en épocas de invierno, de muchas lluvias, lo que hace el embalse es almacenar las aguas, los excedentes de agua para impedir inundaciones en las zonas de influencia del río Bogotá. Y en épocas de verano, de mucha sequía, el embalse deposita sus aguas en el río Bogotá para mantener un caudal elevado, un caudal adecuado. Es muy importante entonces el embalse para todo lo que tiene que ver con el caudal del río Bogotá. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces Peñalosa? Peñalosa quiere hacer todo un proyecto inmobiliario. Por un lado, eso lo está haciendo a través del Grupo Energía de Bogotá, porque el Grupo de Energía de Bogotá es el encargado de administrar el embalse de Tominé. Y tenían un proyecto original, grandísimo, más de 200.000 millones de pesos decían que costaba este proyecto original. ¿Y qué implicaba el proyecto original del tal Parque Regional de Tominé? Era construir una ciclorruta de 50 kilómetros de largo que conectaba 6 parques, 6 centros inmobiliarios dentro de todo el embalse de Tominé. Y más que parques, repito, eran proyectos inmobiliarios. Era construir plazoletas de comidas, restaurantes, hoteles, incluso también tenían previsto construir un centro de convenciones en el embalse de Tominé. Sin embargo, algo sucedió, eso estamos investigando, y no les dieron toda la plata porque ese proyecto costaba más de 200.000 millones de pesos. Entonces decidieron dividirlo por fases. Y a través del Sistema General de Regalías les aprobaron 80.000 millones de pesos para la primera fase de lo que llaman el Parque Regional de Tominé. ¿Qué va a incluir esta primera fase? La ciclorruta, en vez de 50 kilómetros, la van a hacer de 14 kilómetros. Y eso va a conectar 3 centros de proyectos inmobiliarios. Esos 3 centros son un centro turístico, una marina turística y un parque turístico. Cada uno con su plazoleta de comidas, cada uno con sus zonas para restaurantes, para sus zonas hoteleras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, llamo la atención, señores y señoras de los órganos de control, sobre los negociados que ya se están montando con este proyecto. En primer lugar, es el negociado, la estructuración del proyecto, o sea, de los estudios que se tienen que hacer para la construcción de todas estas edificaciones. El Grupo de Energía de Bogotá, que se rige por el régimen privado de la contratación, o sea, no se le aplica la ley 80, lo está haciendo a través de la fundación del Grupo de Energía de Bogotá. O sea, la contratación no la hace directamente la empresa, sino que la está haciendo su fundación. La estructuración de los estudios
Han contratado varias consultorías, pero resalto una de las principales consultorías. Contrataron la estructuración del proyecto con un consorcio que se denomina Consorcio Tominejo. En ese consorcio, que no sabemos cómo lo contrataron, si fue con selección objetiva o fue a dedo, pero ya me llama la atención que en ese consorcio participan dos empresas muy cercanas al alcalde Peñalosa y a su hermano, alias Gil Peñalosa. En primer lugar está la empresa Arpro, del grupo que antes se denominaba el grupo Chaid-Neme. Este grupo le donó al alcalde Peñalosa más de 60 millones de pesos y el alcalde Peñalosa lo contrató para la estructuración de este proyecto. Y de ese consorcio también hace parte una firma que se llama Grupo Verde Limitada. Esta firma es de una señora que se llama Marta Fajardo. Marta Fajardo hasta hace muy poco fue codirectora para América Latina de una organización mundial que se llama World Urban Parks. ¿Saben quién fundó y dirige esa organización? El hermano de Enrique Peñalosa, alias Gil Peñalosa. Eso yo ya lo denuncié en un debate en este recinto. Ya recuerden los antecedentes de alias Gil Peñalosa. Se fue de Colombia después de tener una orden de captura. ¿Por qué? Por la contratación irregular del Parque El Salitre. O sea, este es un señor que ya tiene antecedentes, corruptos además, en la entrega y contratación de los parques de la ciudad, y que una persona muy cercana a él está metida en la estructuración o estuvo metida en la estructuración del Parque Regional El Tominé. Pero adivinen qué. Es muy difícil acceder a todos los documentos, concejal María Fernanda, que es parte de los líos de este gobierno, porque todo lo que rija una actuación de un gobernante debería hacerse respetando el principio de la transparencia. Y si uno pide una información, señora de la personería, que se la entreguen a uno. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la ocultan? Pero no, uno pide la información y el Grupo Energía de Bogotá dice que todo es confidencial, que porque ellos se rigen es por el derecho privado y no por el derecho público. Sin embargo, poco a poco hemos logrado acceder a la información. ¿Saben cómo va a ser la operación del parque? O sea, construyen el parque y el parque no lo va a operar el Grupo Energía de Bogotá, se lo van a entregar para la operación de un privado. ¿Cómo qué? Como el negocio que montaron los Peñalosas en el Parque El Salitre, igualito. El privado es el que opera el parque. ¿Y cómo es el negocio del parque? En primer lugar, cobra por la entrada. O sea, el alcalde la otra vez lo viene en una intervención diciendo, es que hoy la gente no puede acceder al embalse y lo que queremos es que la gente acceda libremente al embalse. No, van a acceder los que puedan pagar por la entrada. Pero además el operador del parque va a cobrar los arrendamientos que haga dentro del embalse, dentro del parque. Entonces ponen una plazoleta de comidas y allá llegará Starbucks y llegará McDonald's y bueno, como un centro comercial. Y a cada una de esas empresas se le cobrará un arrendamiento cuyos ingresos los va a recibir el operador privado del parque. Y la gente de Guatavita que estaba ilusionada con poner sus puesticos de artesanías dentro del parque, ¿qué? Pues para que puedan entrar al parque a tener esos puesticos de artesanías, le tocará pagarles al operador del parque y resulta que ese negocio tiene que ser tan lucrativo que lo que cobran por ese arrendamiento, esas cifras no podrán ser pagadas por las personas de Guatavita o las de Sesquilé o las de Huasca. Es el negocio, socio, repito, y estamos hablando de la privatización del embalse de Tominé a un contrato que según los estudios sería de más de 25 años y que según esos mismos estudios el operador privado tendría ingresos en esos años por alrededor de 440.000 millones de pesos, casi medio billón de pesos con los que se lucraría el operador privado del parque. Hay que revisar entonces las consecuencias ambientales de lo que quiere hacer Peñalosa. En primer lugar, ¿dónde van a hacer esta infraestructura? Porque resulta que, como ustedes saben, el embalse tiene una cota de inundación. O sea, si el embalse es un regulador del río Bogotá, pues en algunos momentos, sobre todo, por ejemplo, en la época de lluvias, se tiene que mantener libre toda el área hasta donde llega la cota de inundación para que pueda almacenar la mayor cantidad de agua y
de recibir o almacenar los excesos para evitar inundaciones en la cuenca del río Bogotá. Pues bien, no han querido entregar la información detallada de dónde se van a hacer las construcciones que quiere hacer el alcalde Peñalosa, y sería muy grave que se hagan por debajo de la cota de inundación. Tienen previsto que la carga va a ser de 12.000 personas al día. Bueno, ¿cómo va a ser el tratamiento de las basuras, de las aguas residuales? Es que cualquier cosa que amenace con contaminar el embalse va a empeorar las cosas en la planta de Tibitoc, porque repito, una de las funciones que tiene el embalse es mejorar la calidad del agua que llega a la planta de Tibitoc y que suministra de agua potable alrededor del 15% de los usuarios de Bogotá y a 7 municipios del norte de la ciudad. No se sabe bien cuál va a ser la participación de las personas, por ejemplo, los residentes de Guatavita en el proyecto. Yo ya digo, la participación va a ser nula, porque en este tipo de proyectos lo que prima es el negocio del operador y tiene que hacer unas inversiones determinadas que para recuperarlas pues no puede dejar o permitir la inclusión de los residentes de los municipios cercanos. Por eso yo insisto en que este proyecto se tiene que suspender hasta que se aclaren todos los cuestionamientos y dudas que existen y que comience la empresa de energía de Bogotá por entregarnos todos los documentos. Es que ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que quieren esconder? Porque su respuesta siempre es que todo esto es confidencial, no le podemos entregar los estudios. Y mientras tanto se iba avanzando con rapidez el proceso de contratación para que antes de que termine este gobierno dejen amarrado ese negociado que es la privatización del embalse en lo que Peñalosa llama eufemísticamente el Parque Regional de Tominé, que sobre todo es un proyecto inmobiliario. Y sobre todo que nos digan qué es lo que quieren hacer alrededor del embalse, porque resulta que el esquema de ordenamiento territorial de Guatavita está en revisión y ya estamos investigando y hay varias compras de predios cercanas al embalse. ¿Quién está comprando esos predios? ¿Para qué los está comprando? ¿Cuál va a ser el uso del suelo que va a quedar con el esquema de ordenamiento territorial que va a quedar vigente de Guatavita? ¿Arpro está ahí comprando predios? Pregunto yo. Que nos entreguen toda la información, repito, y mientras nos entregan toda esa información, que se suspenda ese proceso de contratación y que Peñalosa no se mueva con rapidez para dejar amarrado ese otro negociado. Muchas gracias, señor presidente.